Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes y con sus familias en este día. Es motivo de inmensa alegría para mí el poderme dirigir a ustedes en esta mañana, trayéndoles el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje del reino de los cielos. Y es motivo de inmensa alegría para mí también el poderme unir a tantas personas que todos los días nos dan agradecimientos por estos programas, que todos los días nos ayudan con su oración y que todos los días se preocupan porque Jesús sea conocido. Sí, hermanos, con ellos y con todos ustedes elevamos una plegaria al Señor Jesucristo, pidiéndole que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, que nos dé su sabiduría y su amor para permanecer en Él, y que nos ayude a comprender su palabra todos los días con más sencillez y con más alegría. Hermanos, ustedes y yo somos llamados a ser evangelizadores, a ser testigos, a llevar a Jesucristo hasta otros corazones. Dispongámonos a escuchar este mensaje a través de esta canción. La madre cayó en el camino, la madre cayó en el camino, vinieron las aves, se la comieron, se la comieron, se la comieron. Los sembradores sembraron, la parte cayó en la tierra, los sembradores sembraron, la parte cayó en la tierra. Salió el sol, la secó, no había tierra, no había tierra. El sembrador a sembrar, la parte cayó en el espino, el sembrador a sembrar, la parte cayó en el espino, creció la semilla, creció el espino, la sofocó, la sofocó. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la tierra, salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la tierra, y dio frutos aquel 30 y otros 40 y algunos 5. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, no seas camino, no seas la piedra, no seas destino, que seas la tierra, la buena tierra, donde Jesús, donde Jesús pueda crecer. No seas espino, no seas camino, no seas piedra, que seas la tierra donde Jesús pueda crecer. Son las palabras con que esta canción hoy nos invita a escuchar el mensaje del Señor. Porque tú y yo, como sembradores, tenemos que producir para poder salir a sembrar. Tú y yo, como sembradores, tenemos que dar fruto abundante. ¿Para qué? Para que al ir a sembrar tengamos la
experiencia, no solo de cómo se siembra, sino de cómo se da fruto, y podamos admirar al sembrar qué ocurre. En el día de hoy, el programa que traemos es un programa muy simple, muy sencillo. Nos va a hablar sobre la Biblia y la tradición. Y empiezo con las palabras de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1, donde dice: En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios hizo los mundos por medio de este Hijo y le ha dejado a Él todas las cosas. Palabra de Dios. Creo que estas palabras nos dejan una clara idea de que Dios usó a los profetas. Preguntémonos hoy qué es la Biblia. Y respondemos: la Biblia es una colección de escritos inspirados por Dios y que contienen el mensaje de la salvación. O sea, una colección de libros inspirados por Dios. ¿Ven la diferencia entre un libro cualquiera y un libro inspirado por Dios, que es la Biblia? Entonces, la Biblia contiene varios libros, y en esos libros que Dios inspiró hay el mensaje de salvación. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en los versos 16 y 17, nos da una explicación. Dice: Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Yo creo que este pedazo que acabamos de leer de la carta de San Pablo a Timoteo nos da una explicación clara de qué importante es la Biblia. Y nos da una explicación más clara aún de para qué sirve, porque muchas personas la toman con fundamentalismo y muchas veces se hacen más daño que hacerse bien. Por ello es importante profundizar y en este momento preguntémonos: ¿qué significa inspirado por Dios? Ya dijimos que la Biblia era inspirada por Dios. Ahora preguntemos qué significa eso de inspirado por Dios. Significa que Dios ha escogido a ciertos hombres y los ha movido a escribir fielmente todas las cosas que Él quería manifestarles. En la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, en el verso 21 nos dice: Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Esta es palabra de Dios. Entonces, miremos que son hombres comunes y corrientes, simples, hombres como tú y yo, escogidos por Dios. Es decir, Dios los llamó y en el llamado que les hizo, les inspiró lo que ellos tenían que escribir. Así se escribió la Biblia. ¿Sí? Y ellos fueron fieles a ese mandato del Señor, a esa inspiración del Señor, y ellos transmitieron el mensaje que Dios les había pedido que transmitieran. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos es: ¿quién es, por lo tanto, el verdadero autor de la Biblia? Si nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero autor de la Biblia, tenemos que decir que es Dios, puesto que Él movió a aquellos hombres a escribir las cosas que Él les inspiró, aunque les permitió hacerlo en su propio lenguaje y estilo. En la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, en los versos 11 y 12, dice la palabra: Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí San Pablo
les hacía la aclaración de que todo lo que él les estaba enseñando era recibido del Señor, era llegado a él por revelación del Señor. Qué lindo es cuando una persona puede ser humilde y reconocer que lo que está llevando, que lo que está transmitiendo, que lo que está enseñando no es de su pertenencia, sino que es del Señor. Así, aquellos que ayudaron a que hoy tuviésemos la Biblia, o tengamos la Biblia, mejor dicho, son personas que humildemente entendieron el llamado del Señor y entendieron que Él les estaba hablando para hablarle a un pueblo. Tú y yo hoy en día podemos ser llamados por el Señor para hablarle a un pueblo, pero tenemos que ser fieles y estar dispuestos a aceptar todo lo que venga. No para conveniencia propia. Tal vez no nos va a traer mucha alegría aquí en el mundo. Tal vez por muchos motivos seamos perseguidos o se trame algo contra nosotros. Pero lo lindo es que si le permanecemos fieles a Él, si no cambiamos su doctrina, si no cambiamos todo aquello que Él nos dejó, sino que lo transmitimos como la luz, como el camino, como la verdad, como la vida que es Él mismo, pues yo les digo, tenemos que sentir la misma satisfacción que sintió San Pablo. Ahora queda claro en nosotros que el verdadero autor de la Biblia es Dios, inspirando a aquellas personas. Ahora preguntémonos, ¿cuándo fueron coleccionados esos escritos? La Iglesia los reunió en un solo libro, entre los años 350 y 405. Es decir, la Iglesia católica, que era la única que existía en aquel entonces, fue la que se preocupó de que todos estos libros que forman hoy la Biblia fueran puestos juntos. Y fue a través del magisterio de la Iglesia, a través de la jerarquía de la Iglesia, a través del cuidado que la Iglesia ha venido poniéndole a todo lo que tiene que transmitir. Entre ello, la Biblia, la palabra del Señor, tomó cuidado de ellos y valga la pena decir, viene tomando cuidado hasta hoy en día. Ahora preguntemos, ¿cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en dos partes principales, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene las cosas que Dios comunicó al género humano desde el principio del mundo hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Y el Nuevo Testamento contiene lo que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo, los apóstoles y otras personas cercanas a Él. Es decir, la palabra del Señor contiene las grandes verdades o la gran verdad revelada por Dios antes de venir Jesucristo en el Antiguo Testamento y después de que Cristo vino en el Nuevo Testamento. Pero recordemos que esta palabra ha sido transmitida por generaciones, inclusive antes de que hubiese escritura o papel. Entonces, ahora podemos aclarar, ¿es posible interpretar la Biblia erróneamente? En la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, en el verso 16, nos dice, en esas cartas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, es muy delicado uno meterse en la palabra del Señor y querer interpretarla por su propia cuenta. Es muy delicado leerla y sin tener conocimientos, simplemente ir a vivir lo que uno entiende, porque la palabra de Dios fue dada con un propósito y tenemos que conocer la forma en que se escribió y para quiénes se escribió y el objetivo principal en el momento en que se daba. Por eso hay muchas personas que toman la Biblia y quieren vivir lo que leen y se enloquecen, o simplemente cometen errores grandísimos, errores muy serios. No hay que ser muy inteligente para vivir la palabra del Señor. No. Ya lo veíamos en el programa anterior. Por eso la Iglesia Católica tiene la sabiduría del Señor Jesucristo,
que fue transmitida a través de sus apóstoles, con Pedro como cabeza, el primer papa de la Iglesia Católica, San Pedro, en Roma. Y de allí de San Pedro se vino transmitiendo a través de todos y cada uno de los papas que ha habido en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y los papas, ayudados por los obispos, nos van enseñando con toda la sabiduría de Dios lo que tenemos que ir entendiendo y aprendiendo. Hay muchas personas que hablan mal y que no entienden ni quieren creer en el magisterio de la Iglesia, pero por eso se cometen tantos errores y hay tantas divisiones, porque cada persona quiere vivir las cosas a su amaño, y es muy delicado. Sí se cometen errores, y San Pedro lo dice muy claro en la Biblia, en ese capítulo 3 de su segunda carta, en el verso 16. Dice, voy a repetirlo, en esas cartas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Hermanos, si tú no vives la palabra de Dios como tienes que vivirla de acuerdo con la enseñanza que la Iglesia nos da, porque la recibió de Jesucristo directamente, no había sino una sola Iglesia, y es la Iglesia Católica. Y a través de la Iglesia y a través de los siglos nos ha venido esa enseñanza. Si no la vivimos, estamos buscando nuestra propia perdición. Por eso es importante que nos demos cuenta que sí tenemos que aprender religión y que la religión nos sirve, porque la religión nos enseña la verdad y nos lleva a entender la palabra de Dios con claridad. Ahora podemos preguntar, ¿es la Biblia la única fuente de nuestros conocimientos sobre lo que Dios ha revelado? No. Existe también la Sagrada Tradición. Veamos en San Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, en el verso 30 nos dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Y no es la única vez que lo dice, pero aquí podemos aclarar, no todo lo que Cristo hizo y enseñó está en la Biblia. No hubiera cabido, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? La Sagrada Tradición nos enseña en la Iglesia Católica lo que nosotros tenemos que vivir y nos aclara muchos puntos que son erróneos para muchos otros que no creen en la tradición. Por eso hay tantas desviaciones, repito. Hay muchas desviaciones que llevan a las gentes a tener, ¿cómo se dice?, confusiones. Y que estas personas, por ignorancia, se van entregando y van viviendo pues tipos de vidas que no valen la pena y van dejando no solo la religión, sino la Iglesia, la verdad, desobedecen. No son personas que quieren vivir la vida de Jesucristo, no, porque en la vida de Jesucristo está la obediencia como primer plano. Él vino a obedecer a su Padre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es indispensable creer en la revelación, porque la revelación contiene muchas verdades de la vida de Jesucristo y muchas enseñanzas que no están en la Biblia. Y recuerden que la Biblia, cuando la Biblia se escribió por medio de la tradición. Cuando nuestros antepasados no tenían ni siquiera papel, cuando no sabían escribir. Toda la Biblia se fue transmitiendo por medio de la tradición, la fueron contando de familia a familia, de generación a generación, hasta que empezaron a escribirla. Si ustedes ponen atención a estos detalles, pueden darse cuenta que tenemos que creer en la tradición, igual con los apóstoles. Los apóstoles no tuvieron todo escrito, y Jesucristo no lo dejó escrito. Cuando Él murió no quedó nada escrito del Nuevo Testamento, ellos lo fueron escribiendo. Y si ustedes estudian un poquitico más a fondo todo esto, van a darse cuenta que es cierto. Simplemente nos dicen que no hay que creer en la tradición, pero si no creemos en la tradición, ¿de dónde salió la Biblia? Ahora, preguntemos, ¿qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios transmitida por los apóstoles a través de su predicación y por los sucesores de ellos en la Iglesia hasta nuestros días. Esa es la tradición. ¿Que es escrita por hombres? Naturalmente, la Biblia también fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y en la tradición queda todo aquello que ellos dejaron también como enseñanza, pero que no quedó escrito en la Biblia. En la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 15 dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz,
o por carta? Palabra de Dios. Pues San Pablo les hacía el reclamo a estas personas en Tesalónica y les decía, manténganse atentos, no solo lo que les hemos escrito. Estas cartas de San Pablo quedaron escritas, inspiradas por Dios y forman parte de la Biblia, pero San Pablo les reclamaba todo lo que les dijimos de viva voz también, es decir, de cuerpo presente, allí conversando, hablando con ellos. Y eso quedó escrito en otras partes, no quedó escrito en la Biblia. Que no hubiera libros, no hubiera papel para guardar todo aquello en la Biblia. Y sería imposible. ¿Se imaginan ustedes con 20 o 30 libros tan grandes como la Biblia por todas partes, saliendo con ellos y consultándolos? Tenemos que tener un poquitico de raciocinio y darnos cuenta, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿debes creer en la tradición? Sí, porque la tradición conserva en toda su pureza la palabra de Dios. La tradición junto con la Sagrada Escritura forman un solo sagrado depósito de la palabra de Dios. Los primeros cristianos aprendieron todas las cosas por medio de la tradición. Solo más tarde fueron escritas algunas de las enseñanzas de Jesús. El último libro data del final del primer siglo. Ya ustedes ven, se fueron escribiendo y el último libro se escribió al final del primer siglo. ¿Y cuántos años hacía que Cristo había muerto? Entonces nos viene todo por tradición. Sí hay que creer en la tradición y sería muy hermoso que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, en la Iglesia Católica, vayamos viendo qué es lo que tenemos que ir aprendiendo y cómo instruirnos para entender mejor la palabra de Dios y para poderla vivir con más sabiduría y para podérsela enseñar a otros también y enseñar la verdad, no dejar camuflar a Satanás en nuestras enseñanzas, porque muchas veces es lo que pasa. ¿Nos es permitido creer todo lo que nos plazca, todo lo que nos parezca? No. Estamos obligados a aceptar las verdades contenidas en la Biblia y en la tradición, puesto que ellas encierran cuanto Dios ha querido comunicarnos, como a sus amigos. Negarlas es negar al mismo Dios. En la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en los versos 7 y 8 nos dice, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí vemos, Él va a venir al final a tomar venganza de aquellos que no lo conocieron por negligencia, de aquellos que ignoraron la verdad y que hicieron a un lado todo lo que es palabra de Dios, y entre la palabra de Dios está la tradición. ¿Cómo podemos llegar a conocer y penetrar el verdadero significado de la palabra de Dios? La función de explicar oficialmente el significado de la palabra de Dios contenida en la Biblia y la tradición ha sido confiada al magisterio viviente de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ya hablé anteriormente de esto y ya vimos que fue San Pedro a quien se le confió la misión de enseñar, y de San Pedro ha venido a sus sucesores, que son los obispos, y los obispos están guiados por el Papa, y luego los obispos tienen a personas que les ayudan, que son los sacerdotes, y los sacerdotes tienen diáconos. Entonces el magisterio de la Iglesia se ha venido transmitiendo con la misma sabiduría de la Iglesia, que no ha querido dejarnos simplemente, como decimos vulgarmente, en la sucia carretera, creyendo simplemente lo que no podemos entender. Sí podemos entender muchas cosas que nos llevan a vivir las que son misterios. Ahora quisiera resumir con unos puntos prácticos, y es en el Concilio Vaticano II, cuando habla sobre la Iglesia, en el número 36, nos dice, los asuntos de la tierra y las verdades de la fe se derivan del mismo Dios. Si ustedes ven, todo fue creado por Dios y las verdades vienen de Él. Entonces, no puede haber contradicción entre la Biblia y la ciencia, puesto que ambas provienen de una misma verdad inmutable. Así, por ejemplo, la historia de la creación del mundo y del género humano no ha sido presentada por Dios como una explicación científica, sino como una forma sencilla de instruir a un pueblo carente de cultura. ¿Ven qué lindo? Dios hablaba de acuerdo con las necesidades de su pueblo. Entonces, entre la ciencia y la verdad de Jesucristo no puede haber nada diferente. Es la Biblia hablándonos con la verdad, y la ciencia tiene que estar, fue creada por Dios también, entonces tiene que estar bajo la misma verdad que Dios. Segundo punto sería, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Jesucristo. Así lo dice San Jerónimo.
La ignorancia a la Escritura es ignorancia de Cristo. Cuando tú conoces a Jesucristo, tienes hambre y tienes necesidad de penetrar en su palabra. Y el último punto es que mucha gente compra una Biblia y empieza a leerla y luego la abandona, porque su lectura sin otra ayuda resulta a veces oscura y cansada. Por eso hay muchas formas de ayudar a leer la Biblia. Hay libros como, podemos citar en este caso, cómo leer su Biblia. Y también hay personas en nuestra Iglesia Católica que se les ha confiado en el magisterio la enseñanza de la palabra del Señor, y lo vemos en todas nuestras parroquias. Si ustedes se acercan a su parroquia y buscan una forma en la cual se les instruya cómo leer la Biblia y cómo entender mejor la palabra del Señor, yo sé que la van a encontrar, porque nuestra iglesia sí se preocupa. Si hubo errores, los hubo, pero yo sé que hoy en día hay mucha forma en que la iglesia nos está ayudando a entender la palabra del Señor. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.